Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que estéis todos bien. Igualmente, muchas gracias, José Luis, por tu asistencia. En nombre de la sección de habilidades, a quienes también dirijo desde aquí un saludo. Y finalmente, muchas gracias, María Aristoy y Adam, por estar ahí detrás, porque sin vosotros sería imposible que esto se llevara a cabo. Bueno, yo he sido invitado a presentar al compañero José Luis Vilaplana, compañero y además amigo. Lo conocí hace aproximadamente 5 años, ya lo conocía de antes, pero personalmente como amigo hace 5 años y la verdad que para mí es un doble placer estar aquí presentando su ponencia. En cuanto a la parte profesional de su actividad, querría destacar que es un compañero que lleva más de 25 años en ejercicio profesional y dentro del campo de su actividad podemos diferenciar tres partes. Una primera, el derecho laboral, en el cual es un especialista y en el que lleva todos estos años ejerciendo. En segundo lugar, el compliance. La materia del compliance es un tema que desde hace unos años, desde que se realizó la reforma del 2013, pues se ha centrado también en los temas de compliance y finalmente en derecho tecnológico. Y cuando digo derecho tecnológico me refiero no solamente a lo que es el derecho sustantivo tecnológico, sino que es como digamos el típico manitas que cuando tienes un problema es el compañero al que llamas para que te solucione el tema tecnológico y generalmente lo hace bastante bien. Yo recurro casi siempre a él. Dicho esto, también es uno de estos compañeros, que cada vez hay más, que aúna lo que es la práctica profesional con la docencia, hasta el punto que da cursos y charlas en colegios de abogados. También lo hace a nivel universitario, de hecho es compañero mío en el experto en litigación de la Universidad Internacional de La Rioja y en el máster de la abogacía del Instituto Internacional de La Rioja, y allí aborda también los aspectos de negociación en los que vamos a trabajar, vamos a ver hoy en día. Él se define como un profesor y un alumno permanente. Es decir, José Luis es el eterno aprendiz, como se diría vulgarmente, ¿no? Bueno, pues dicho esto, y ya centrando un poquito en lo que va a ser la temática de hoy, eh, quería hacer una pequeña reflexión en cuanto a lo que es la negociación en el mundo de la abogacía, ¿no? Dentro de las funciones del abogado han sido siempre tres, básicamente: asesoramiento jurídico, intermediación o negociación y defensa ante los tribunales. Generalmente hemos sido más conocidos por la cuestión de la defensa en los tribunales, pero ciertamente el papel de la negociación ha existido siempre. Siempre hemos negociado. De hecho, una premisa que históricamente hemos tenido los abogados, al menos eso es una de las primeras cosas que yo aprendí, era que cuando ibas a iniciar un pleito o ibas a iniciar una acción contra otra parte, en nombre de tu cliente, lógicamente, pues lo primero que hacíamos era llamar al compañero para intentar llegar a un acuerdo. Y aquí es donde empiezan los procesos de negociación de los abogados, procesos de negociación que se hacían por instinto. Es decir, las habilidades que se han desarrollado eran prácticamente por instinto, nadie nos enseñaba nada. Esto ha ido evolucionando y desde principios del siglo ya la negociación empieza a estar institucionalizada legislativamente, y en la práctica de la docencia ya se empiezan a ver cursos, libros, etcétera, sobre negociación, hasta que se llegan los famosos sistemas alternativos de resolución de conflictos, que están hoy día en un momento culminante. De hecho, habría que hacer aquí un guiño a la reciente constitución de ASEMAR, es decir, nuestra Corte de Mediación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Sevilla, en coordinación con la Cámara de Comercio de Sevilla. Y que ya digo que está de gala actualmente y en este momento está empezando, y que esperemos que nos den muchas alegrías a todos los compañeros. Dicho esto, la conclusión a la que llegamos es que la formación en negociación es clave. Hoy en día es absolutamente clave que aprendamos en negociación, ya no solamente por esta reminiscencia histórica de la negociación, sino porque hoy día es que va a ser clave. Y prueba de ello lo tenemos en el colapso judicial que tenemos actualmente, con lo cual es mucho más interesante solventar un procedimiento antes de iniciarlo. Y en segundo lugar, porque las propias medidas de reforma que vienen ya sabemos que van a incentivar todo esto de la mediación, arbitraje, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que es súper oportuna la charla que nos va a dar José Luis, que seguramente va a ser una charla magistrales de las que nos tiene acostumbrados. Y bueno, como decía Kennedy, que dijo algunas frases sobre, en su momento, sobre formación, dice que lo importante sobre negociación, que lo importante de la negociación no es hablar, sino escuchar. Siguiendo lo que dijo Kennedy, me callo y vamos a escuchar a José Luis. Adelante. Eh, gracias, Oscar. Los últimos que estáis llegando, por favor, al fondo hay sitio. Evidentemente, mi charla, mi webinar, como lo queramos llamar,
no va a tener nada que ver con una charla al uso. No me gusta dar charlas al uso, porque para eso ya tenemos otras charlas que necesariamente tienen que ser más dogmáticas, más teóricas, más doctrinales. La mía voy a intentar que sea distinta. Yo no digo ni mejor ni peor, simplemente distinta. Luego os voy a pedir un par de cosas que me han dicho que os recuerde, pero claro, como es de rigor en estos momentos, lo habitual es dar las gracias. Gracias al Colegio de Abogados, gracias a toda su junta y, por supuesto, a nuestro decano, Oscar Cisneros. Por supuesto, gracias a los miembros de la sección de habilidades. Yo estoy aquí gracias también a que es una opción que ha planteado Óscar, pero gracias también a ellos, a Silvia Muñoz, Ángela Guerrero, Joaquín Romero, Manuel Aguilar y yo mismo. Por estar siempre donde haga falta. Buena gente y mejores compañeros. Si no habéis visto alguna de las ponencias que ya hemos dado, os la recomiendo en mi correo electrónico donde se hablaba precisamente de este webinar. Aparece el primero, el amigo Joaquín, con una ponencia genial respecto del miedo general y el miedo aplicado al abogado. Estamos esperando una segunda parte que va a venir en breve y va a ser fabulosa, fabulosa. Por supuesto que sí. Y lo siento, te va a tocar. Muchas gracias, Óscar. Óscar Fernández León, para mí, lo voy a decir, es un maestro. Para mí es un maestro. Muchas gracias por sus amables palabras. Pero amables palabras al mismo tiempo que le voy a tener que pegar 2 tirones de oreja o 3 o 4, porque en realidad me ha quitado bastante de lo que voy a decir. Me ha quitado a Kennedy, me ha quitado al problema de la justicia, pero bueno, lo trataremos de otro punto de vista. Óscar es un profesional, diputado de la Junta de Gobierno, especialmente de formación, y su actividad formativa, y lo siento, sé que me lo van a recriminar, sobre todo él, es un referente, un absoluto referente en los mejores colegios de abogados de España y, por supuesto, en el de Sevilla. Los colegios de abogados de España beben de la información y el conocimiento de Óscar. Óscar, que es tal cual Willy Fogg en su sector. Y además ya se ha quedado pequeña España. Ahora ha decidido también visitar Sudamérica. Bueno, seguro que les forma, aprende y nos trae cosas, porque es una esponja que recoge todo lo bueno de cada sitio. Es verdad, y además yo lo digo sin rubor también, me considero un amigo suyo, pero fundamentalmente para mí un maestro. Un maestro, le seguía cada charla allí donde iba. Y en estas habilidades, espero en unos minutos, lo que dé tiempo, intentar haceros algo útil para vosotros, esas habilidades que ahora se llaman habilidades ligeras, esas habilidades que otros llamamos, forman parte de la inteligencia emocional, esas habilidades que no se enseñan en ningún sitio y que ahora ya en determinadas formaciones, universidades, colegios, tal, ya se está viendo que ya no es solo saberse la ley de enjuiciamiento civil, no es solo la ley de arrendamientos urbanos, es tener esa capacidad, esa habilidad, esa empatía que al final acabaremos hablando de ella. Por supuesto, Óscar habla, no voy a ser yo quien diga cómo es. Para eso ya está Thomson Reuters Aranzadi y sus 11 libros. ¿Qué voy a decir yo? Por supuesto, ya me callo porque si no me va a reñir. Y como me va a reñir, lo único que os digo, visitar su página. Visitar su página, es un referente didáctico, práctico y súper útil para cualquier compañero. Ya está. Ahí queda. Pero por supuesto, gracias a vosotros. Gracias por estar. Y espero que os sea útil. Gracias, de verdad. Es el único ánimo que tengo con estos ratitos de estar con vosotros. Se va a hacer durante la exposición alguna que otra pregunta. Entonces me han dicho desde organización que os diga si podéis responder a estas preguntas. Simplemente un sí o un no. Es para probar. Es sencillo. Incluso los abogados
lo podemos hacer. Intentémoslo. ¿Lo estamos haciendo? Sí, sí, parece que está haciendo bien, José Luis. Estupendo. Pues vamos a ver, vamos a empezar. Ya ha hablado Óscar de la situación actual. ¿Qué os voy a contar a vosotros que no sepáis de la situación actual? ¿Qué tenemos y qué nos espera? Pues evidentemente si partimos de la base de lo que pongo en la foto de los jugadores de lo social, ¿para qué os voy a contar? Pero, ¿por qué engañarnos? Si la situación actual es la que es, tenemos señalamientos en plazo. Yo todavía recuerdo, por aquello de las canas, saldrán muchas veces mis canas, cuando todavía una acción de despido nos la señalaban a 3 meses de haber planteado la demanda. ¿Qué tiempos? Ahora en 3 meses ni nos proveen la demanda. Están coordinados perfectamente los sistemas judiciales, funciona perfectamente bien el SNE, es una plataforma fácil, actual. ¿Qué os voy a contar? No hay, estoy entre compañeros, no os puedo contar nada que os sorprenda. Ah, sí, claro, el problema del colapso con el COVID, por cierto, espero que todo estéis bien, y está claro que si estáis aquí es porque estáis bien, y si no, pues poneros mejor. Ya que estáis en casa, repantingaros y poneros a gusto. Despidos, reclamaciones laborales, 5 minutos. Está claro que esto es, hacía falta una gran reforma procesal, como la que se estuvo hablando el lunes en el colegio, una gran reforma procesal que evitara o que empezara a poner juicio cada media hora. Va a funcionar esto, pero vamos a intentarlo. Dice el hombre que estaba ahí, que ha venido para una urgencia y se está ahogando también 2 personas, no una, 2. A ver si puede ir. Vamos, por favor. No la estáis viendo, me supongo. No hay problema, son los fallos del directo. Y mira que lo había intentado prever. Pero bueno, también tenemos. ¿Cuándo nos señalan? Nos señalan dentro de 2 años, dentro de 3 años. Bueno, no hay problema. Si ahora lo vamos a hacer de aquí a 2 o 3 meses con juicios virtuales, va a ser todo facilísimo. Todo facilísimo. ¿Pero por qué os digo esto? Os digo esto por una cosa muy sencilla. Porque ya se empezaba a barruntar hace unos meses, justo casualidad con el COVID. Como que no quiere la cosa. El Consejo General del Poder Judicial, un gran plan de choque. Un gran plan, cerca de 400 hojas de plan de choque. ¿Pero y qué tiene de fantástico y de útil para la ponencia este plan de choque? El punto 2. Medidas para la solución extrajudicial de conflictos. ¿Y por qué? Pues mira, en el texto, en 400 páginas, se habla de acuerdo extrajudicial 37 veces, acuerdo 156 veces, acuerdo 65 veces. Bueno, reconvenio en el concurso, hablábamos el otro día, dentro de la reclamación económica administrativa, y ojo, en la negociación con el abogado del Estado vamos a poner a acordar, a llegar a un acuerdo, y la mediación 75 veces. ¿Qué quiere decir esto? Señores, la negociación es cosa nuestra. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué nos plantean esto realmente? Pues es ir adelantando, en mi opinión, por supuesto, y además cada uno tendrá la suya, y yo simplemente traslado la mía, y en lo que afecta al webinar. Yo, de alguna manera, es ir adelantando a los operadores jurídicos lo que viene, sin posibilidad de modificación, para que con el transcurrir del poco tiempo hasta su aplicación, se pasen las 5 fases del duelo. Negación, ira, negociación, depresión, para al final llegar a su aceptación. Bajo mi punto de vista, la justicia está muerta. O en cualquier caso, la aplicación de la justicia está muerta. Bueno, dicho esto, ¿qué opciones tenemos? Porque está claro que estamos aquí para buscar opciones. ¿Hay alternativas? Claro que hay alternativas. La resolución de conflictos la podemos plantear desde muchos puntos de vista. Desde el arbitraje, la mediación, desde el derecho colaborativo. Siempre ha habido alternativas para esta solución de los conflictos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que es que yo soy abogado y yo me siento abogado. Y me siento de alguna manera que a mí se me ha privado de lo que siempre he sido.
Yo en realidad, y asumiendo que hay buenísimos mediadores, excelentísimos abogados mediadores, pero es que los abogados somos y hemos sido esencialmente negociadores. Nos pasamos la vida negociando, pero no nos damos ni cuenta. Negociamos con el cliente, sí, y no solo de honorario. Negociamos su asunto, lo ponemos en perspectiva, le adelantamos objetivos y compartimos con él su sentimiento de necesidad de justicia. La más de las veces de su justicia, en la que, por supuesto, nos vamos a encontrar a su lado. Aunque yo a eso también le llamo, y luego lo veremos, educación al cliente, en lo bueno y en lo malo. Pero es que negociamos, obviamente, para eso estamos, con el abogado contrario. Pero, incluso si surge, salvando, por supuesto, el código deontológico, si se tercia y se tiene cerquita un día el contrario, se socializa. Ese cafetito antes de entrar a fondo en el asunto. Sí, también. Eso son habilidades. Eso es inteligencia emocional. Negociamos con el fiscal. Y no te estoy hablando simplemente de conformidad o no. A veces es más que eso. Eso es una negociación. Negociamos con su señoría cuando vamos a verle a su despacho. O nos lo encontramos de casualidad al salir de esa vista que coincide con la nuestra. Qué casualidad, que hay que finalizar. O unos días antes de nuestro juicio para preguntarle cualquier cosa que pueda o no pueda tener que ver con nuestro tema. Pero que nos acerque, que nos genere simpatía y se produzca ese feeling, ese acercamiento. Lo que luego llamaremos, nuevamente, empatía. Lo dicho, vivimos de negociar y no nos damos cuenta. Nos comen por sopa otras figuras tan respetables, como hemos dicho, como la mediación y el arbitraje, el derecho colaborativo, etc. Pero el éxito de un abogado no está en recibir las mejores sentencias. Ya tenemos la mayoría, y los que no la tienen las tendrán, o les faltará pelo. Ya tenemos experiencia como para saber que el éxito no está simplemente en recibir la mejor sentencia, está en que sea buena y se pueda cumplir. Y si no, en el peor de los casos, que se pueda ejecutar y obtener la satisfacción del conflicto que tiene nuestro cliente. Pero a ver, yo no quiero una excelente sentencia. Ya soy mayor y verá, estoy generalizando. Pero en términos generales quiero un resultado satisfactorio para mi cliente. Si es rápido, mejor. Y si el cliente se queda contento, mejor que mejor. Pues contento, me pagará más rápido. Dicho lo cual, creo que debemos entender la negociación no como la hermana pequeña de las figuras de resolución de conflictos. Esto es, el problema de nuestro cliente lo debemos de trasladar a través de la negociación como un gran aliado para obtener un resultado mejor, rápido y próximo a sus intereses, que al fin y al cabo son los intereses del cliente. Pero con una gran diferencia. Y además diferencia con la mediación, con el arbitraje y con todas estas figuras de resolución de conflictos. En que no intervengan terceros ajenos al conflicto, sino que la solución dependa exclusivamente de nosotros, de nuestra facilidad o aprendizaje que hayamos tenido de cómo encaremos la negociación, de cómo usemos nuestras habilidades para la misma y al final de si ese acuerdo es la mejor solución, acabemos con el problema. Cobremos antes, se me abre la cabeza al cobrar, y el cliente, si se le ha asesorado, educado y explicado bien, se vaya con la sensación de que somos el mejor abogado. Ese solucionador de conflictos rápido, eficaz, práctico y a la larga más barato. Es una cuestión de coste, inmediatez, resultado. Y para nosotros, mucho más rentable el asunto. Esfuerzo, tiempo, resultado. Por lo tanto, claro que hay que tener en cuenta otras figuras. Importantísima esa otra figura. Pero lo que hay que saber es estar al lado del cliente, ser empático con el cliente, hacer que el cliente también le traslademos que la negociación no es un mal menor. Yo no estoy de acuerdo con aquella frase que se dice que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Ahora se os va a hacer la primera pregunta que me gustaría que contestarais. Porque ya he rajado mucho y quiero seguir con la presentación. Me gustaría que respondierais y qué preferís.
¿Buen acuerdo o un mal pleito? Y ojo, que digo un buen acuerdo, no digo un mal acuerdo. Dejo un poquito que contestéis, que lo valoréis. Os digo, aquí teníamos también un poco para ver lo que es el arbitraje. No me voy a poder meter porque si no, no acabaríamos. Una vez dicho esto, luego veremos los resultados. Os voy a contar un poco la historia de lo que es la negociación. La negociación tiene su momento inicial, su momento de desarrollo y su momento final, que normalmente el momento final suele ser el momento del acuerdo o no, porque también veremos que hay veces que no se tiene que cerrar un acuerdo. Empezamos negociando con el cliente. Cuando veáis ahí las estrellas rojitas, es que no me va a dar tiempo, no me va a dar, me alegro muchísimo que planteéis el buen acuerdo. Seguid votando. Eso dice mucho. No voy a poder hablar de negociar con el cliente, no voy a poder hablar de los estilos y la etapa. Hay que tener claro cuando vamos a negociar qué estilo vamos a plantear, si vamos a ir a un win-to-win, esta palabra este concepto tan ganar-ganar, o el concepto perder-perder. ¿Qué estilo de negociación tenemos? No podemos entrar ahí porque además, incluso si hablamos del estilo de negociación de Harvard, solo el estilo de negociación de Harvard da para 17 ponencias. Pero dentro de lo que es la parte del todo el desarrollo de la negociación, nos vamos a encontrar con que vamos a nosotros, hemos estudiado al cliente, nos hemos sentado con el cliente, pero nos tenemos que ver nosotros en qué situación estamos. Nosotros tenemos qué capacidades tenemos como abogados, qué habilidades podemos tener como abogados. Tenemos que hacer un autoanálisis. Dentro de este apartado vamos a tener que preparar la negociación. Vamos a intentar visualizar la negociación dentro de los distintos escenarios que se pueden dar en la negociación y, por supuesto, os voy a intentar facilitar unas pequeñas herramientas, que no son estas, que sean el vínculo, que se han confundido. Unas fichas. Es importante, cada uno lo hace a su estilo, cada uno lo hace con su práctica, pero al final la negociación, una buena negociación exige algo que os voy a preguntar y os voy a preguntar ya. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante que tenéis que hacer de cara a una buena negociación. ¿Qué es lo más importante? Hay tres cosas que son importantes en una negociación, que yo siempre lo digo. ¿Qué cosas es un principio básico en una negociación? Bueno, pues muy sencillo. Preparación, preparación y preparación. No tiene mayor misterio y es tan complicado como esto. Mientras más preparados vayamos a una negociación, más fácil tendremos y más fácil... ¿esto qué es? Y más fácil saldremos de la negociación. Y más fácil saldremos de la negociación. Aprovecho para decir algo que se me había olvidado. Al inicio. Los que os quedéis, al final os daré un pequeño regalo. Vais a salir de un webinar con un regalo y además organizado por el Colegio de Abogados. Yo creo que es que estoy que me salgo. Pero bueno, en cualquier caso, ahí lo tendréis. Os iré recordando que el abogado lo tenéis ahí. Y una frase que ya me la ha quitado Óscar. Y además, entonces, como me la ha quitado, le usó la que él usó en la anterior ponencia. No es más fuerte ni es más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Todo está cambiando, la justicia está cambiando. Negociemos. Y para no olvidar, esto viene de Kennedy también, me lo quitar. No podemos negociar con aquellos que dicen que lo que es mío y lo que es tuyo es negociable. Ahí tenemos al Trump. Pero en cualquier caso, que os quede claro, la negociación tiene sus reglas, la negociación tiene sus momentos y la negociación es una fórmula para resolver el conflicto. Usémosla. Qué casualidad que Óscar ayer no parecía que estamos sincronizados. Dos tuits suyos. La abogacía moderna, como la medicina, se va haciendo cada día más preventiva y curativa. Por supuesto, primero evitamos el conflicto y luego el dinero no viene de los pleitos, sino de los clientes.
Por lo tanto, no tengamos pleito, tengamos clientes y solucionémosle el problema. Parece que estamos conectados el amigo Oscar y yo. Entrando en las capacidades. Básica, muy básica. El abogado debe disponer de un conocimiento sin fisura del rol que en la relación profesional juegan las partes. Pues en todo el proceso de negociación va a girar en torno a situar cada una de las partes en una posición determinada. Por eso vamos a tener que adivinar o prever cuál va a ser el desarrollo estratégico de esa negociación. Por supuesto, es importantísimo. La honradez es uno de los valores que estructuran nuestro comportamiento profesional. Virtud esta que para el abogado significa comportarse con integridad, apegado a la realidad y en función de la verdad. No quiero seguir porque está ahí. Nunca debemos olvidar estos principios deontológicos y aquellas frases famosas. Señores, el cliente se va, el compañero permanece. Por supuesto, es una cualidad innata. Hablar de abogacía es hablar de independencia. Y además entendida como garantía de pensamiento y acción. Por supuesto, así lo dice cualquier código deontológico, así lo dice cualquier frase que hablemos de esto. Pero ojo, esto incluye no dejarse llevar por los intereses sin criterio del cliente. Por supuesto, también en la negociación. Nuestro cliente no es quien ordena nuestra defensa. Nuestro cliente no instruye nuestra negociación. Nosotros debemos de orientar al cliente tanto en si es la mejor alternativa la negociación como si no lo es. Por supuesto, las cualidades de un abogado negociador desde 20 hasta 118 años. El porcentaje de éxito, además me lo habéis demostrado con la respuesta a la encuesta, es de un 85% en las negociaciones. Los datos que luego veremos, la resolución de conflictos, tanto en mediaciones, arbitrajes y negociaciones que no se tienen como tal reguladas, alcanzan al más del 85% actualmente. Por lo tanto, la negociación es hoy en día un hecho además indiscutible que tenemos que poner en nuestra cartera de habilidades. Habilidades como hay 4 fundamentales y una más importante, pero todas se engloban. Yo sé que estoy yendo rápido, pero es que el tiempo no da para más. La inteligencia emocional, saber relacionarse, escuchar, tomar decisiones acertadas, manifestar sentimientos, manejar emociones y ser empáticos y asertivos. Son habilidades que hacen la vida mucho más amena y son las vías para lograr el éxito y la felicidad en todos los aspectos de la vida, personal, familiar, laboral y social. Esto lo dice un tal Goleman, uno de los principales expositores de este concepto. Ahora que digo lo del tal Goleman, recuerdo que a mí en Derecho Canónico me suspendieron el examen de Derecho Canónico me preguntaron el decreto de Graciano y me lo suspendió el señor amigo, joder, el catedrático este, fantástico, porque dije un tal Graciano y un estudiante de universidad no podía decir un tal Graciano. Bueno, pues cuánto ha cambiado ahora también la universidad, lo veo en mis alumnos. Si bien una parte de estas habilidades pueden venir configuradas en nuestro equipaje genético, dice Goleman, lo cierto es que son susceptibles de aprenderse y perfeccionarse a lo largo de la vida y evidentemente por métodos adecuados. Todos podemos aprender. Todos podemos aprender cómo desarrollarnos mejor personalmente y, por supuesto, profesionalmente. ¿Qué habilidad fundamental? La comunicación. Debemos de ser buenos comunicadores y tener claro lo que queremos transmitir y cómo lo queremos transmitir. Antes de comunicar nuestra idea, tenemos que pensar qué es exactamente lo que queremos decir. Si llegamos al momento final de la ponencia, habrá además una frase que es sublime. Tener habilidades analíticas, vulgarmente conocido como sentido común, parece una tontería, pero en realidad nos falta muchas veces ese sentido común. Esa capacidad general de identificar los problemas, reconocer la información significativa, buscar... Total, la capacidad de procesar en poco tiempo toda la información y detectar cuál es el problema y qué frena el acuerdo que queremos conseguir. A veces no echamos mano del sentido común. ¿Por qué? Pero si lo tenemos ahí, simplemente hay que usarlo.
ser creativo, tener capacidad de reacción ante los imprevistos. En una negociación, los datos que no se tenían, los documentos de última hora, el ser capaz de pensar soluciones razonables cuando surgen problemas y situaciones únicas. Estar a la que salta. Ese documento no lo tenía. Eso no me lo dijo el cliente cuando me trajo el asunto. Cosa muy normal. Porque el cliente nos dice, nos comenta, y como es su justicia, él entiende lo que nos tiene que decir, como nos lo tiene que decir, y punto. Y no entiende que lo que no nos traslade nos perjudica a nosotros, pero fundamentalmente le perjudica a él. Segunda, asertividad. La asertividad es uno de esos palabras que en realidad explicarlo es complicado, pero con unas preguntas que os voy a hacer vais a detectarlo. Pero es la capacidad de hacer valer los propios derechos sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. O lo que es lo mismo, respetándose a sí mismo. Yo muchas veces lo resumo como, tío, no seas tan borde. Yo, vamos, me ha quedado claro, no insistas. Ya estás pasando la línea de el buen rollismo al abuso y a la prepotencia. Eso debemos de quitarlo de la negociación. Pongamos la siguiente situación. Te sientas en un restaurante. Cuando el camarero te lo has pedido, te das cuenta de que la copa está sucia, con marcas de pintura de labios de otra persona. Ante esta situación podrás no decir nada y usar la copa sucia, aunque a disgusto, armar un gran escándalo en el local y decir al camarero que nunca volverás a ir a este establecimiento. Nunca. Y además lo pondré en el TripAdvisor y ni de coña. ¿Vale? O llamar al camarero y pedirle que por favor cambie la copa. Es una manera muy sencilla de entender la asertividad. Con lo complicado que es. Os doy 2 milisegundos para que... Bueno, 2 segundos. Bueno, 3 segundos. Ya. ¿Qué harías tú? Ni la primera ni la segunda opción son conductas apropiadas y características de una comunicación asertiva. En esta situación, si lo que pretendemos es reducir nuestro estrés y tratar a las demás personas con respeto, la tercera opción es la única que vale. Pero es que eso nos vale también para la negociación. La primera es evidente que es una conducta pasiva y la segunda opción es tremendamente agresiva. ¿Nos ayuda en algo a la negociación? Tanto la pasividad como la agresividad, de ninguna de las maneras. Por lo tanto, debemos decir lo que tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir, respetando nuestros derechos y respetando los de los demás. En este caso, si es el compañero contrario, el compañero contrario. Sí, es verdad que hay veces que es inevitable que se pasan extremos insalvables con compañeros, pero eso será cuando lleguemos a los errores. Hay veces que directamente es que no se quiere negociar. Y eso también hay que saber detectarlo. La tercera, importantísimo, escucha activa. Pero eso es más que oír. Es más que oír. Es mucho más que oír. Que la escucha activa no deja de ser ni más ni menos que además nos ayuda a la comunicación. La comunicación entre las personas y entre los abogados, indudablemente, es emisor, mensaje, receptor. Si no llega el mensaje, da igual, no hay comunicación. Si cualquiera de los elementos falla, no hay comunicación. Por lo tanto, la escucha activa no es solo escuchar, evidentemente no es oír, es además darle la impresión, al contrario, no solo que se le está escuchando, sino que estamos verdaderamente interesados en lo que nos está diciendo. Fundamental de cara a la negociación. Como digo en la diapositiva, literalmente con los 5 sentidos. La cuarta, la empatía. Esa capacidad de sentir o percibir lo que otra persona sentiría si estuviera en la misma situación vivida por esa persona. La empatía. ¿Qué falta nos hace a veces la empatía, compañeros y compañeras? ¿Por qué no nos ponemos en el lugar del otro? ¿Por qué nos resulta tan complicado ponerlos en el lugar del otro? Nos ayuda a comprender los sentimientos de los otros y tanto también la comprensión de los motivos de su comportamiento. A veces, si simplemente nos pusiéramos en su lugar, sabríamos
¿Por qué nos está chillando? ¿Por qué nos está avasallando? Porque simplemente no hemos sido capaces de adivinar por qué se encontraba en esa situación. Hay que ser capaz de sentir las mismas emociones que el interlocutor, ponerse en su lugar y experimentar la situación desde el propio punto de vista. Difícil. Qué difícil es, pero hay que hacerlo. Si es verdad que hay personas que tienen una facilidad natural. Tú las ves y desde el primer momento estás notando que existe ese feeling, que se genera esa empatía, pero además es una empatía conjunta, común, surge de los dos. Pero como decía Coleman, da igual, porque lo podemos aprender. Debemos de intentar aprender la empatía. Y sobre todo para la negociación, fundamental. Si es verdad que hay que diferenciar la empatía en negociación con la ausencia de empatía en la vista. Está claro que yo soy además abogado ejerciente. Yo voy al juzgado y ahí dejo de ser empático. Absolutamente. Porque ahí desarrollo mi trabajo y la empatía, simpatía, la cordialidad se acabó. Desarrollamos nuestro trabajo de la mejor manera posible. Ya has tenido y te he dado muchísimas oportunidades para alcanzar ese acuerdo. Y una quinta, una gran quinta. Señores, señoras, compañeros, el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal es ese gran desconocido que cada vez debemos de prestarle mayor atención. El lenguaje no verbal se diferencia, bueno, a ver, no me voy a meter en cuáles son los porcentajes, lo que dicen los profesionales de cuánto realmente estamos exponiendo cuando exponemos con el lenguaje no verbal. Da igual que sea un 75%, un 90%. Hay quien dice que es un 93% de lo que trasladamos lo hacemos a través de nuestro lenguaje no verbal. Da igual. Lo importante es que sepamos que trasladamos información con el lenguaje no verbal. Y lo más importante en una negociación es que percibimos información con el lenguaje no verbal del contrario. Por lo tanto, ¿qué tan gran importante es el lenguaje no verbal? El nuestro y el del contrario, el amigo, el compañero, el negociador junto con nosotros. Y el lenguaje no verbal se puede diferenciar en varios aspectos. Hay muchos, pero fundamentalmente el paraverbal, el paralingüístico. Es verdad que ahora mismo yo te estoy hablando contigo, pero en realidad, pues, verás, igual te entera o no te entera, pero si no te entera me da igual, porque en realidad yo lo que quiero es expresarme lo más posible. El ritmo, la velocidad, la entonación, la voz, las pausas, la velocidad de la conversación. Modular para enfatizar. Y el silencio para gritar. De verdad, tenemos tantas herramientas en nuestro cuerpo para expresarnos y para adivinar lo que nos está diciendo el contrario, que es para desarrollarlo solo el lenguaje no verbal en una ponencia. Pero tenemos la kinesia, lo que hacemos en nuestro cuerpo. Yo estoy, desde que estoy hablando con vosotros, exponiéndome. Estoy trasladando información. Ahora mismo no puedo tener un contacto visual, pero sí tengo una postura corporal. No es lo mismo que yo esté dando la ponencia así. Que os la esté dando erguido. Es completamente distinto. Pero es que tampoco es lo mismo que os diga, mira, estoy hasta las narices. De verdad, es que no te aguanto más. Lo que transmitimos con las manos, lo que transmitimos al saludar, es evidente, todos lo hemos visto, aunque también cada uno opina de una manera, el cruzarnos de brazos, que puede ser o no puede ser una postura defensiva. Hay quien en muchas de las lecturas que leo puede ser una postura defensiva o simplemente puede ser porque tenga frío. Por supuesto, los elementos en el lenguaje no verbal, todos pueden tener otra interpretación. Pero es verdad que todos nos dicen algo. Sentarnos con las piernas cruzadas, sentarnos repantingados, sentarnos con los movimientos de dedos, estar permanentemente con un móvil, con un bolígrafo en las manos.
todo está denotando algo. Estamos transmitiendo el mensaje, estamos comunicando algo al contrario. Si yo hago esto, ¿estoy nervioso o no estoy nervioso? ¿Lo soy o no lo estoy? También te puedo estar engañando. Así yo discutía con un profesional buenísimo, Antonio de Cal, experto en comunicación no verbal, y decía, ojo, si conozco el lenguaje no verbal, puedo usarlo en contra del que tengo enfrente. Bueno, oye, es una habilidad. Como tú la uses, es tu ventaja. Pero lo importante es que conozcas la herramienta. Y conociendo la herramienta, úsala de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para resolver el problema, el conflicto a nuestro cliente, que al final es lo que interesa. Y la proxemia, el espacio personal, esa esfera que nos rodea y que además nos desplazamos con ella. Hemos estado, y evidentemente ahora vamos a tener esto mucho más difícil. El COVID, el distanciamiento social, la nueva normalidad. ¿Cuándo vamos a volver a tener ese acercamiento para realmente poder valorar esto? Evidentemente nos vamos a tener que adaptar. El mundo ha cambiado, las relaciones han cambiado, la negociación va a cambiar. Evidentemente yo ya no puedo tocar, no me puedo acercar, yo ya no puedo sentir el olor, no lo puedo sentir. Por lo tanto, la distancia social va a ser un factor a tener en cuenta y, de hecho, seguro que se empezará a estudiar a partir de ahora. Pero como lenguaje no verbal, la proxemia es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Un momento. Espero que esté siendo un poquito, por lo menos, útil. No te olvides que tenemos un regalo para ti. Ahí está. No te olvides, te lo dije. Preparación, herramienta o ficha. Bueno. ¿Puedo seguir, no? ¿Puedo seguir un poquito, no? ¿Puedo seguir un poquito, no? No me puedo Sí, quedar sí así, puede. ¿no? Sí puede, sí puede. Vale, vale. Preparación. Fácil. Vamos a jugar un rato, jugamos un ratito. Bueno, ante distintos escenarios que debemos tener claro en una negociación. Unos mínimos, unos máximos. ¿Qué pensáis? Lo importante que es nuestros deberes ante una negociación. Ante una negociación no se puede dejar nada a la improvisación. La estrategia a seguir, las tácticas a utilizar, lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Hay que fijar un mínimo aceptable, no hay que fijarlo. Siempre valorando nuestra mejor alternativa. Incluso en el caso de que la alternativa sea no llegar a un acuerdo. Por lo tanto, la pregunta está clara. Hay que tener claro unos mínimos. Pero unos mínimos objetivos, sabiendo por qué tenemos fijado ese objetivo. ¿Qué nos vamos? ¿Nos vamos a deporte? Venga, deporte. ¿Qué obstaculiza más una negociación? Esta es una pregunta complicada, porque se puede dar lugar a muchas respuestas. Diferencias sustanciales y sin sentido, incompetencia, falta de diligencia, el abogado incompetente. A ver, en una negociación, realmente, si hay tales diferencias, que en realidad la diferencia, pero ya no es una diferencia económica, es una diferencia de actitud, es una diferencia de concepto, es una diferencia de el propio sentido y el objeto de la negociación. No tiene sentido. Igual es lo que la otra parte es lo que está buscando, que exista esa diferencia. Debemos de detectarlo rápido y eliminarla. No puede ser. La incompetencia y la falta de diligencia. Yo digo que, y me vais a disculpar, abogado incompetente, pero por necesidad a veces también. Una cosa no quita la otra. Pero lo que sí que es cierto es que ante una negociación en la que, por ejemplo,
estamos hablando de un tema de alimentos. Yo no me puedo sentar a negociar un tema de alimentos si yo lo que llevo es derecho laboral, derecho civil, y no tengo ni puñetera idea, y disculpadme, de cómo está la última jurisprudencia, cómo está la última legislación, cuáles son los últimos pronunciamientos respecto de los alimentos, respecto de la pensión compensatoria, respecto de una pensión compensatoria reducida o limitada en el tiempo. ¿Cómo me voy a poner yo a negociar un convenio regulador con un compañero en el que yo estoy fallando de inicio? Pues claro que sí, yo soy un abogado incompetente. Yo no puedo llegar a una negociación con ese otro compañero. Simplemente, primero, evidentemente, no he hecho los deberes. Y luego, no estoy preparado para esta negociación. Por lo tanto, esa negociación nunca va a llegar a un acuerdo. Esto es uno de los hitos que debemos de tener claro en nuestra negociación. No vamos a llegar a un acuerdo. Hay un abogado incompetente. Abogado o abogada, ¿eh? Aquí no hay eso. Por lo tanto, ¿qué obstaculiza los abismos entre las partes? Está claro que es que de inicio debemos de saber detectarlos. Y no me refiero en los abismos en que despacho grande, despacho pequeño, abogado mayor, abogado joven. Olvidaos de eso. No hay abogado grande ni abogado pequeño en este sentido en la negociación. Hay abogados preparados y abogados no preparados en el acuerdo. Punto y final. No hay más. Ni el que se supone que sabe más va a saber más simplemente porque se le supone, ni el que no sabe porque se le supone, porque es joven, porque es de un departamento. Olvidado, no me refiero a eso mismo. Simplemente, si lo tratamos el asunto desde la preparación, vamos a conseguir una buena negociación. Que no se me olvide que tenemos un regalo al final de la ponencia. Ahí está, no te olvides, te lo dije. Vale. Preparación. Fácil. Vamos a jugar un rato, jugamos un ratito. Bueno. Ante distintos escenarios que debemos tener claro una negociación. Unos mínimos, unos máximos. ¿Qué pensáis? Lo importante que es nuestros deberes ante una negociación. Ante una negociación no se puede dejar nada a la improvisación. La estrategia a seguir, las tácticas a utilizar, lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Hay que fijar un mínimo aceptable, no hay que fijarlo. Siempre valorando nuestra mejor alternativa. Incluso en el caso de que la alternativa sea no llegar a un acuerdo. Por lo tanto, la pregunta está clara. Hay que tener claro unos mínimos. Pero unos mínimos objetivos, sabiendo por qué tenemos fijado ese objetivo. ¿Qué nos vamos? ¿Nos vamos a deporte? Venga, deporte. ¿Qué obstaculiza más una negociación? Esta es una pregunta complicada, porque se puede dar lugar a muchas respuestas. Diferencias sustanciales y sin sentido, incompetencia, falta de diligencia. El abogado incompetente. A ver, en una negociación, realmente, si hay tales diferencias, que en realidad la diferencia, pero ya no es una diferencia económica, es una diferencia de actitud, es una diferencia de concepto, es una diferencia de el propio sentido y el objeto de la negociación. No tiene sentido. Igual es lo que la otra parte es lo que está buscando, que exista esa diferencia. Debemos de detectarlo rápido y eliminarla. No puede ser. La incompetencia y la falta de diligencia, que yo digo que, y me vais a disculpar, abogado incompetente, pero por necesidad a veces también. Una cosa no quita la otra. Pero lo que sí que es cierto es que ante una negociación en la que, por ejemplo, estamos hablando de un tema de alimentos, yo no me puedo sentar a negociar un tema de alimentos si yo lo que llevo es derecho laboral o derecho civil y no tengo ni puñetera idea, y disculpadme, de cómo está la última jurisprudencia, cómo está la última legislación, cuáles son los últimos pronunciamientos respecto de los alimentos, respecto de la pensión compensatoria, respecto de una pensión compensatoria limitada en el tiempo. ¿Cómo me voy a poner yo a negociar un convenio regulador con un compañero en el que yo estoy fallando de inicio? Pues claro que sí, yo soy un abogado incompetente. Yo no puedo llegar a una negociación con ese otro compañero simplemente. Primero, evidentemente, no he hecho los deberes.
y luego no estoy preparado para esa negociación. Por lo tanto, esa negociación nunca va a llegar a un acuerdo. Eso es uno de los hitos que debemos de tener claro en nuestra negociación. No vamos a llegar a un acuerdo. Hay un abogado incompetente, abogado o abogada, ¿eh? Aquí no hay eso. Por lo tanto, ¿qué obstaculiza por la negociación? Los abismos entre las partes. Está claro que es que de inicio debemos de saber detectarlos. Y no me refiero en los abismos en que despacho grande, despacho pequeño, abogado mayor, abogado joven. Olvidaos de eso. No hay abogado grande ni abogado pequeño en este sentido en la negociación. Hay abogado preparado y abogado no preparado en el acuerdo. Punto y final. No hay más. Ni el que se supone que sabe más va a saber más simplemente porque se le supone, ni el que no sabe porque se le supone, porque es joven, porque es de un despacho. Olvidado, no me refiero a ese abismo. Simplemente, sí, lo tratamos desde la preparación, vamos a conseguir una buena negociación. Que no se me olvide que tenemos un regalo al final de la ponencia. Voy a seguir. Habría más con preparación. Habéis visto que jugaríamos enormemente, pero no sé si irme directamente a la visualización de la negociación o a las fichas prácticas. Bueno, esto además es importante, es un punto clave para mí. Preparar una negociación mejor que si estuvieras en sala. Te valdrá para dos cosas, para cerrar una negociación exitosa y si no, ya tienes tremendamente avanzado el juicio. No vayas a una negociación a pescar. No vayas a una negociación sin preparar. Para eso no lo hagas. Estás perdiendo tu tiempo y el mío. Estás perdiendo el tiempo de los dos. Y nuestro tiempo hoy en día vale muchísimo. Por lo tanto, prepara una negociación mejor que si estuvieras en sala. Luego, en la parte de educación al cliente o en la parte de negociación con el cliente, debemos de ser capaces, porque probablemente haya alguna de las preguntas, si se tercia el que se pueda preguntar, que me digáis, no, pero es que el abogado de cara a minutar con el cliente, si solo se lo solucionamos pronto, no nos va a pagar lo que nos debería haber pagado por un procedimiento. No, es que claro, hay que sentarse con el cliente y explicárselo. Y ya no solo con la excusa de la lentitud de la justicia, no solo con la excusa de que los juicios no lo señalan. No. Que es que la solución de su conflicto es mejor dentro de un mes que dejarla en manos de un tercero. Y eso es incertidumbre. Y eso es no saber qué va a resolver. Lo siento, es así. Y quien lleve más de un año ejerciendo sabe que no hay nada que nos asegure hoy en día en un juzgado una resolución favorable 100% a nuestros intereses. Nada ni nadie nos lo puede asegurar. Por lo tanto, un acuerdo hoy, mañana, dentro de 2 meses, siempre va a ser mejor. Expliquémoselo al cliente y valoremos muy mucho esa solución del acuerdo y, por supuesto, minutémosla. Claro que sí, es que se puede minutar un acuerdo muchísimo mejor que un procedimiento. Y ya no solo me refiero al factor tiempo-resultado, porque evidentemente una carpeta en nuestro despacho ocupa espacio, tiempo, recursos de la cabeza, dándole vueltas permanentemente. Una carpeta solucionada te da para otra cosa, cobrar y vamos que nos vamos. Y el cliente satisfecho. Perdón, bueno, la negociación, si no acabamos de salir adelante con las medidas del gobierno, te regalamos, si compras esta colección, una toga de verano para poder celebrar los juicios en agosto, cómodo y sencillo. María, tengo dos cosas. O me meto en los errores o ponemos la película. ¿Qué me dices? Yo creo que los errores, ¿cuánto te van a llevar? Pues son las 8, las 7:20 y los compañeros van a hacer preguntas. Entonces, ¿podríamos dejarlo para una segunda sesión? ¿Los errores? o darle un repaso rápido, ¿no? Sí, podemos dejarlo para una sesión. Si se quedan muchas cosas para una segunda sesión, si los compañeros lo quieren. Pues yo voy a poner el vídeo y además un vídeo que me parece muy interesante de una negociación. Ahora, María, si quieres lo pones. Y va a ir con algún comentario durante el vídeo y lo vamos hablando, si os parece. Prestad atención.
Creo que merece la pena y os lo vais a pasar bien. María, cuando quieras. Después del vídeo os contestaré a las preguntas o lo que queráis. Es de la película El Padrino. No, he dormido en el avión. Sí. Tengo aquí el informe de Solot. Empezamos con lo primero. Preparación. ¿Qué ha pasado aquí? Venía preparado. Van a tener una reunión. Va a tener una reunión con otro de los miembros de la familia, de otras familias. ¿Qué hace? Evidentemente. Muy rápido con el cuchillo. Solamente lo utiliza. ¿De quién viene a la negociación? Se dedica a los narcóticos. Plantaciones en Turquía donde cultiva el opio. Estamos definiendo las partes, cuáles son sus necesidades y quiénes pueden ser los aliados en la negociación. La información, fundamental. Es difícil, gente que lo convierte en heroína. Necesita. Hemos detectado las debilidades, qué es la fortaleza y las debilidades. ¿Qué necesita quien viene? Por lo que está dispuesto a ceder una parte. Todavía no sé la cifra. La familia Tattaglia le respalda en Nueva York. Deben de estar metidos en la familia mafiosa. Antecedentes penales. 2 condenas, una en Italia y otra aquí. En los narcóticos es un pez gordo. Santina. Le pregunta a los que tiene a su lado, líder, el socio del despacho. Busca opinión entre sus colaboradores, el equipo. Santina, ¿tú qué dices? ¿Que hay mucho dinero a ganar? Estamos obteniendo más información. Todos los detalles. En potencia hay más dinero en las drogas que en todo lo que podamos emprender. Y si no entramos, lo hará otra familia. O puede que todas. Con lo que ganen podrán comprar policías y políticos. Y nos eliminarán. Cierto que dominamos los sindicatos y el juego, pero el asunto de los narcóticos es el futuro. Si dejamos pasar esta oportunidad, podemos perder lo que tenemos. ¿Cuál es el objetivo de la negociación? Estamos delimitando, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es tu respuesta, papá? Me faltan datos. No tenemos todos los datos. No podemos valorar. ¿Está claro, no? La mesa. Si hay segunda sesión, os hablaré de la mesa de negociación específicamente. Necesito un hombre que tenga amigos influyentes y $1 millón en la mano. Quisiera, don Corleone, esos políticos que se ha metido usted en el bolsillo como si fueran calderilla. Se hace un planteamiento. ¿Qué necesito? ¿Qué pido? Está ahí. Lo ponemos encima de la mesa. El 30%. ¿Pero qué hay para mí? El año ganará usted La 3 negociación. Yo estoy en el acuerdo. De ahí para arriba. ¿Y cuánto se va a llevar la familia Tattaglia? Los que le pueden poner pegas para que el acuerdo no llegue a buen efecto. Pone encima de la mesa la información que tiene solo para que se sepa. ¿Sabe? Los Tattaglia cobrarán lo suyo de mis ganancias. Por lo tanto, el acuerdo, en teoría, es bueno. No le perjudica. Buena práctica hacer una síntesis de la propuesta. Ponerla en voz alta para dejarla clara y que no haya malos entendidos. Que recibe un 30% por financiarle influencia política y protección legal. Exacto. ¿Por qué viene a mí? ¿A qué debo tanta generosidad? Si usted considera $1 millón en mano una modesta... Está intentando delimitar el objetivo del acuerdo. Y saludo, don Corleone. Está claro que no es solo una cuestión económica, como los clientes. A veces es algo más. Ahora, esto es un momentazo. Mirad las posturas, el acercamiento, la empatía. Hemos hablado antes de ello. Fijaos. Mal hombre no. Se levanta. He oído que es usted un hombre Acerca. hay que respetar. Pero... Incluso existe una muestra de cariño. Que no. Manos abiertas. Mis razones.
Lenguaje no verbal, del contrario. Política. Pero dejarían de ser los que oyen que ando metido en las drogas en lugar del juego. Para ellos el Le juego va a es decir que no, pero no quiere ponerlo a mal. hacia sucio. Don Corleone. Créame, me es indiferente lo que un hombre haga para vivir, ¿entiende? Pero su tinglado es Postura peligroso. defensiva. Brazos cruzados. ¿Os acordáis? La posición de la silla está puesta en forma de consenso. Don Corleone y Soloso se encuentran frente a frente. El significado ahí es confrontación. Más adelante se pone de pie, significa que controla la situación y tiene respuesta por encima de los presentes. Después, al sentarse al lado de Soloso, ya empieza la situación de empatía. No, eso ya es otra cosa. Si los Tatalia garantizan la inversión. Un momento. Ojo, estoy negociando yo. Corta a su hijo. A él sí le toca. ¿Habéis dado cuenta? A él sí le toca. Tiene el control de la situación. Y las miradas del resto de los miembros no tiene desperdicio. Mis hijos Está claro quién manda. hablan cuando deben escuchar. De todos modos, señor Solozzo, Dirige la negociación. La reunión no ha finalizado con acuerdo. me deseo poder felicitarle por su nuevo negocio. Sé No que le irá genera un conflicto entre ellos. para mí, porque así sus intereses no se enfrentarán con los míos. Gracias. Un acuerdo no tiene por qué finalizar abruptamente. De hecho, le vuelve a poner la mano encima. Otra vez una muestra de poder y una muestra de acercamiento. No te vayas enfadado, no pasa nada. Incluso podemos seguir negociando. Ha metido la pata. El colaborador ha metido la pata. El asociado ha metido la pata. El junior ha metido la pata. ¿Te están ablandando los sesos con el juego que te traes con esa chica? No puede ser. Negocios delante de extrañas. No vuelvas a decir Frase. pensando. No vuelvas a decir lo que estás pensando. El junior ha metido la pata. ¿Cómo hacer? Esta No pasa nada. tontería. No La pasa nada. y afirmado No lo volveré a hacer. Disculpadme, los juniors. que se las lleven. Llévatelas. Y dile a Luca Brasi que venga. Está claro que puede haber una nueva negociación y pide más información. Suele estar Es preocupado. alguien fiel. Quiero saber lo que se trae entre manos. Ve a ver a los Tatalia Es y listo, ¿eh? dales a entender que no estás muy a gusto Ya. con la familia. Omar Lomando maneja el cuerpo. Se prepara para otros medios. Está claro. Y otra vez de mucho peor. Ya. María, ya si queréis abrir un pequeño turno de preguntas, si alguien quiere preguntar algo, si queréis que siga y hable de los errores, estoy a vuestra disposición. Te me ha quedado mucho para hablar, pero espero que al menos haya sido útil y os lo hayáis pasado bien. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, soy Luis. Buenas tardes a todos los compañeros. Espero que hayáis disfrutado como yo he disfrutado. Felicidades, José Luis. Magnífica ponencia. Me alegro de que hayas puesto el padrino como miembro de la Comisión de Cine Jurídico. Era fundamental y bueno, el padrino es que una lección sobre la vida en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. En todos los aspectos. Tengo algunas preguntas, ¿eh? Vamos a empezar con algunas. Aquí me preguntan, cuando vas a una conformidad penal, ¿se pueden utilizar las técnicas de negociación? Absolutamente. Al final estás negociando con el fiscal y el fiscal te va a estar dando información. Evidentemente el fiscal está sujeto al Código Penal y está sujeto a la penalidad que exista.
Está claro que no te va a poder dar menos de lo que te puede dar menos. Pero si eres capaz de convencerle en vía de negociación de otros extremos distintos a los que él esté viendo, por supuesto que sí. De hecho, con el mismo lenguaje no verbal, que como te digo, me parece importantísimo, podemos detectar con un fiscal si en realidad la aparente información que tiene no la tiene realmente y nos está engañando, nos está ocultando información. Por lo tanto, debemos de usar su propia incapacidad para expresarse verbalmente que le podamos detectar y usar eso en nuestro beneficio y seguir insistiendo en algo hasta traérnoslo a nuestro camino. Sí, se puede usar, ¿no? Tengo otra pregunta, mira, sobre el tema de la mejor postura corporal para indicar que está muy involucrado en la negociación. ¿Cuál sería la mejor postura en tu criterio? Siempre erguido y un poco echado hacia adelante. Mostrando mayor interés. No encima de la mesa, pero sí un poquito echado hacia adelante. Vale. Para atrás nunca. Repantingado nunca. Bien. Tengo otra. ¿Es cierto que en ocasiones se va a negociar cuando realmente el contrario no lo desea? ¿Cómo podemos actuar en esos casos? Detectarlo cuanto antes. Detectar cuanto antes que en realidad esa negociación está abocada al fracaso. O sea, cuando además eso se acaba viendo. Se acaba viendo por la disparidad de criterios, por no tener claro los objetivos, por ir una de las partes con objetivos difusos, por no tener estudiado el asunto. Llega un momento en que tú lo estás viendo. La otra parte no quiere llegar a un acuerdo. Probablemente sea culpa o del cliente o del compañero. Es que verá, aquí puede que directamente el compañero vaya a plantear el acuerdo, ya por lo que dijo Óscar al principio, porque desde chiquitito, yo cuando empecé también, lo primero que hacíamos todos es llamar al compañero. Hola, soy José Luis Vilaplana, mira, compañero, me ha encargado este asunto. Hoy, ¿hablamos? ¿No hablamos? Esto lo he hecho yo de siempre, de toda la vida. Estuviera en la postura que estuviera. Además, creo que eso, más allá de una buena, de una buena maestría en el ejercicio, creo que es buena educación. Pero bueno, eso ya queda para cada cual. Pero a veces vamos a esa negociación simplemente porque el cliente le hemos orientado, venga, vamos a intentarlo, venga, vamos a hablar, pero no quiere negociar, José Manuel, no lo quiere. Vamos con el compañero, 2 o 3 preguntas ahora. Compañero Julio, que nos dice que para negociar bien, ¿crees que hay que tener la formación reglada de mediador? Para negociar bien te sirve tener mucha de la formación que te dan en mediación, pero no toda la formación que te dan en mediación te sirve para negociar bien, porque yo alabo fundamentalmente los abogados mediadores y los abogados con formación en negociación y con formación en mediación los voy a empezar a temer. Pero ojo, los mediadores son imparciales respecto del asunto a mediar, pero es imparcial también respecto del asunto. Y nosotros no somos imparciales. Nosotros defendemos a nuestro cliente. Es que esto es lo más complejo de la negociación. Nosotros no somos mediadores. Por lo tanto, es que esto es lo primero que tiene que quedar claro con la negociación. Claro que viene bien. De hecho, de lo que forman hoy en día los mediadores, parte de inteligencia emocional, parte de desarrollo, de preparación, es que va muy ligada. Pero ojo, no son la parte. Es que es importante. O sea. 2 compañeras, las 2 se llaman Carmen, nos felicita por tu gran exposición, te felicita. Y vuelve a pedir si se puede exponer los errores. ¿Puedes exponer los errores? Bueno, los errores. Es que es empezar con el webinar otra vez. Que los errores para la segunda, José Luis. Se está grabando, creo, la webinar, y creo que pasará al YouTube, y si no hay ningún problema técnico, y ahí podrás comprobarlo. Que la comisión pida una segunda parte. Claro. Bueno, ya está decidido, ¿eh? Ya está decidido. De hecho, la compañía María Luisa te da las felicidades, incluso queremos una segunda entrega. Esto demuestra el éxito obtenido.
¿Hay alguna pregunta más? ¿Crees que debería, Silvia, crees que debería de implantar una negociación obligatoria en todas las materias para aliviar los juzgados? No, para eso ya está establecido la mediación obligatoria en ya casi todas las jurisdicciones. Hay ya un apartadito, tanto en el plan de choque como como en el nuevo Real Decreto. Se está hasta la saciedad, lo tenía ahí preparado, hasta la saciedad. Nos están metiendo la mediación con calzador. Lo entiendo, con la excusa de que no se solventan los procedimientos. Pero la negociación nunca puede ser obligada. O sea, la mediación me pueden imponer porque es un criterio más subjetivo, está por encima de las dos partes y me van a intentar a acercar posturas. Pero la negociación nunca puede ser obligada. Uno tiene que ir a la negociación absolutamente libre de criterio, de pensamiento y de objetivo. O sea, aunque lo tenga que tener claro, no me pueden obligar a negociar. Me pueden obligar a una mediación en que haya un tercero en que me ayude en ese acercamiento, pero no me pueden obligar a negociar. Es que es distinto. Bien, tenemos al compañero Sebas, nos pregunta, muchas gracias, por supuesto, en las negociaciones previas al juicio, ¿es aconsejable poner al contrario una batería de razones de derecho que justifiquen la postura para darle credibilidad y firmeza a tu postura? ¿O bien debemos reservarnos argumentos para el hipotético proceso judicial? Eso es lo más... gracias, Seba, por tu pregunta. Eso es una de las cosas más complicadas que tiene la negociación. Y yo en parte de mis cursos diferencio en que la negociación para los abogados hay una parte que es la negociación, que no tiene ninguna otra figura de la negociación. No hablamos de la negociación para comprar un piso, negociación para hacer un contrato, la negociación prejudicial. El momento en el que tú estés antes de llegar a un acuerdo varía completamente los elementos que tienes que poner encima de la mesa. O sea, no es lo mismo el que tú estés negociando con 20 días para contestar la demanda y te han traído la demanda en 20 días que te quedan, que tú cuando tienes un planteamiento, me han dicho que tengo que plantear esta acción, tengo un plazo de 1 año de prescripción y, oye, vamos a sentarnos con el contrario antes de plantear la demanda. Los escenarios son completamente distintos, las herramientas son completamente distintas. Y claro, hay que exponer la batería con mucho cuidado. Claro, uno tiene que saber con qué prueba tengo, qué jurisprudencia tengo, qué legislación tengo, qué me favorece, qué no me favorece, qué le digo, cuándo se lo digo y a quién se lo digo o cómo se lo hago ver. Es que la negociación es un arte. Claro que sí. Claro que sí. Vamos, que tengo un par Yo de creo, preguntas. José Luis, Sí. sí, No, tú no, yo creo, Oscar, tú no. sí, no, yo quería indicar una cosa, la pregunta es muy buena porque es que la verdad que te hace pensar y yo creo que realmente en el tema de la negociación, una de las cualidades que tú decías del negociador es que tiene que ser honesto. Entonces, yo creo que cuando se negocia, en ese caso previo al juicio en un momento dado, yo creo que se pueden ocultar información, es decir, una información que tú consideres que es básica para ti, que puedes emplear y que ahora mismo pues, es un argumento que puedes entrar a la negociación sin él para utilizarlo después. Lo que yo creo que no puedes hacer es mentir. Es decir, en un No, no. proceso de negociación con un compañero lo que no puedes hacer es alterar, modificar un hecho o inventarlo. Pero, por ejemplo, guardar una información o unos argumentos porque tú dices, bueno, es que no son necesarios. Yo voy a utilizar los peones en este caso. Pero luego Correcto. sacaré el alfil y sacaré la reina, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también va un poco la cosa, ¿no? Es decir, que la honestidad es en mantener los hechos como verdades, no como mentiras. Pero luego ya ocultar o guardar hechos que puedas aprovechar posteriormente, yo creo que es totalmente lícito. La mentira, Oscar, nunca es aceptable, está claro. Pero precisamente lo que tenemos también es que saber detectar cuando el compañero tampoco está siendo honesto y también está faltando a la verdad. Ese es uno de los momentos en el que necesariamente tenemos que interrumpir la negociación. Es que es lo que pasa. La negociación tiene que partir desde la honestidad. Porque está claro que vamos a no ocultar, vamos a decir lo que en ese momento entendemos que es mejor para alcanzar un acuerdo. No estamos mintiendo. Además, cada uno, por eso es tan diferente a la mediación. Cada uno tiene su abogado y cada uno sabe el mejor escenario y tiene los mejores elementos de prueba para saber cuál es el mejor acuerdo. Y el mejor acuerdo para los dos, pero sobre la base de la honestidad, sin duda. Mentir, nunca. Y si detectamos que el otro miente, no hay negociación. Bien, tenemos un par de preguntas. Un momentito. El compañero Alberto nos pregunta que cómo hacer para que el cliente no te ate las manos
en la negociación cuando marca límites tan estrictos? Bueno, pero es que muchas veces hay que decirle al cliente que los límites no los pone él. Los límites los pone quien le está asistiendo técnicamente, que somos nosotros. Es que, a ver, cuando hablemos de la educación del cliente, de la negociación con el cliente, es que quien lleva la defensa somos nosotros, no el cliente. Es que el cliente cree que sus intereses son los únicos defendibles y se tienen que defender no solo esos, sino como él quiera. No tenemos negociación. Eso lo decidirá un juez con sus puñetas dentro de unos años. Pero si a mí el cliente me hace ir con sus argumentos, yo me estoy equivocando. Es uno de los errores. Porque los argumentos los pongo yo. Él me da el motivo, él me da el objetivo. Pero los argumentos, la defensa legal, la estructura, el desarrollo, la pongo yo. Yo soy el profesional. Yo soy el que sé cómo resolver ese asunto técnicamente. Lo tengo clarísimo. Bien, vamos con otra. Oscar, pues ahora di algo, si quieres. ¿Estás de acuerdo por lo menos? Con todo. El compañero Jaime dice, José Luis ha dicho que la empatía se pierde cuando se llega al juzgado. ¿Por qué hay que dejar la empatía en el juicio? Si no se está negociando, ¿no se debe ser empático? Bueno, es muy bueno y además, sí es verdad, yo no es exactamente que la empatía la pierda cuando llega al juicio, porque de hecho debes de ser empático con los funcionarios, con los agentes, con el juez, con el fiscal, con absolutamente, hasta incluso con el letrado de la Administración de Justicia. A ver, lo que ocurre es que el momento de ser empático en la negociación se pierde cuando tú empiezas a desarrollar ya lo que es la defensa técnica en sala. Vamos a ver, no es que dejes de ser empático, es que empiezas a desarrollar la labor puramente profesional. Pero la empatía la tienes que seguir teniendo en sala. Ahora ya no con el contrario, es que ahora la empiezo a tener con el juez, ahora la empiezo a tener con los testigos, ahora la empiezo a tener con los testigos propios y con los ajenos. ¡Ay, cuánto tenemos que hablar aquí! Es que, claro que sí, pero no perder la empatía, no. Usarla con otro sujeto. Vamos a avanzar porque se están animando los compañeros. Hay un par de preguntas más. Muy brevemente, yo quería decir en relación con lo que ha dicho José Luis de la empatía, que es cierto que la empatía se asocia muchas veces como con la simpatía, ¿no? Y la empatía básicamente es, digamos, ponerte en los zapatos del otro para conocer su comportamiento. Y fruto de ese conocimiento, de esa comprensión que tiene, pues que de alguna forma ya puedas actuar y tomar las medidas que sean. Entonces, por esa regla, la empatía se tiene durante la negociación, en juicio también. ¿Por qué? Porque el observar los comportamientos del contrario, aunque esté enfadado, aunque esté agresivo, aunque esté muy bien, te va mandando un mensaje permanente, lo vas comprendiendo, lo vas entendiendo y tú vas actuando conforme a ese feedback o a esa retroalimentación que te da el otro, ¿no? Por lo tanto, la empatía siempre. Nada más, José Luis. La compañía María Esther nos da las gracias, muy interesante. ¿Se puede evitar presentar una demanda por incumplimiento del régimen de visita, tomando el abogado la iniciativa de llamar a la parte contraria, cónyuge custodio, cuando el cliente es de justicia gratuita? Vamos, a ver. Jurídico parece, ¿no? A ver, yo no creo que tenga mucho que ver puramente con la negociación. Me está hablando de presentar la demanda y llamar a quién, a llamar al cónyuge. Bueno, es que aquí estamos un poco saltándonos códigos deontológicos. Yo no puedo contactar con el cliente contrario. Vamos a ver, cuando yo he hecho un poco, he hablado de tomar café a ver, no. O sea, una cosa es un poco el chascarrillo y otra cosa es saltarnos deontológicamente todas las normas. No se puede. Es más, una cosa que aprovechando, hay un artículo, creo que es el 13 del Código Deontológico, que dice que cuando se interrumpe una negociación es obligatorio ponerlo en conocimiento del compañero contrario para decirle que hemos interrumpido la negociación y voy a plantear la demanda. O sea, quiero decir que en realidad, verá, y yendo un poco más allá, saltarnos al compañero y contactar con el contrario,
por mucho que sea régimen, no lo veo, no lo veo. No sé si he respondido a la pregunta, pero no lo veo. No. ¿Tú ibas a contestar, Óscar, o...? No. No, vale, vamos a otra. Sonsoles nos pregunta, un momentito, nos da las gracias y me pregunta, ¿cómo podría detectar a un compañero que es pleitista? A un compañero que es pleitista. Por lo Pues el pleito lo tanto, conocerás. por lo tanto, no le voy a conocer nunca en la negociación. O sea, no sé, es que yo creo que ni se plantea venir a hablar conmigo. No lo sé. Bueno, O no entiendo la pregunta o no. bueno, puede ser, hombre, pleitista es lo que tú antes has comentado durante la charla, ¿no? Es decir, que aquellos que realmente no quieren ir a una negociación, aunque Sí, aparentemente pretenden ir, pero luego en el fondo pues no quieren negociar, van siempre buscando la mínima para que llegue el desacuerdo, ¿no? Y luego lo que tú has dicho, está muy claro también, ¿no? Es que no os conoces en una negociación porque van directamente al pleito. es que no lo conoces en una negociación, ¿no? ¿Sabes? Pero generalmente yo creo que se sabe desde que descuelgas el teléfono y lo llamas por primera vez. Llamas a un Sí, compañero y lo primero que te dicen, compañero, es que tu cliente tal y cual, y empieza la cosa a complicarse, entonces ya sabemos que va a haber dificultades en el proceso de negociación. es que yo creo que además acabas de decir una cosa que para mí es fundamental. Cuando levantas ese teléfono y tú dices, es que el cliente... No, es que yo digo, es que el asunto va de esta manera o de esta otra. Ya el compañero está personalizando, que es uno de los errores que no se debe hacer. Nosotros tenemos clientes, pero lo que tenemos que defender es el asunto. Y el asunto es el que puede tener aristas o no aristas. El asunto, no el cliente. Ni el suyo, ni el nuestro. Es que si empezamos a verlo de esta manera, veréis cómo luego la negociación es mucho más fluida. El problema es que siempre tenemos el cliente aquí. Y parece que como tenemos que además tenerlo aquí y darle reporte de lo que él espera que le reportemos. Y no es así. No. Es el asunto el que hay que solucionar. Y solucionando el asunto, solucionamos el tema con el cliente. Habiéndole dejado claro cuál era el objetivo. Porque igual el objetivo que tenía el cliente, como hemos dicho antes, ha habido que cambiarlo completamente. Y dejarle claro que el objetivo del cliente es este. Era el que quería, hemos hablado con él, hemos visto lo que hacía falta, lo que teníamos y tal, y le hemos puesto el lacito para saber cuál es exactamente el objetivo para negociar. E incluso el cliente se ha quedado plenamente satisfecho. Es que a veces los clientes, es que a veces tenemos que tener una diferencia. Es que nosotros somos los abogados. Es que, no, es que a ver, que muchas veces lo olvidamos. Es que la defensa técnica la llamamos nosotros. Que Google es... Bueno. Hemos perdido la comunicación, Óscar. Sí, parece que sí, ¿no? Había un Pero, par de preguntas más. Vamos a ver si puede pero entrar. Con José Luis, ¿no? Sí, bueno, es sobre la propia jornada, ¿no? Pero bueno, Mm, Hablar con bien. él. esperamos, ¿no? Un momentito, que se reconecte. Esto es los problemas del directo, claro. Se ha parecido muy bien, ¿eh? Vamos, que ha sido Ha ido una muy cosa. bien, ha ido muy bien, ha ido muy bien. Ha habido que se le ha ido la luz y vuelve en 2 minutos. Vamos, nada, ¿vale? Ya está volviendo a entrar. ¿De acuerdo, José Manuel? Vale, hay un par de preguntas y yo estaba muy cercano al final y bueno, vamos a terminar, ¿no? Sí. ¿Lo tenemos dentro o Bueno, no? visto lo visto, vamos a hacer una segunda sesión, ¿no? Para que continúe y nos Sí, explique. porque además hay otra compañera que lo está preguntando. Hay varias compañeras. Sí, Silvia nos dice que sería interesante tener una segunda edición, Carmen también. En fin, ha habido yo creo que un rotundo éxito. bien.
Yo voy a adelantar la pregunta de Carmen. Aprovecho que Carmen hace la pregunta porque Carmen, compañera, nos da enhorabuena a la organización y felicita al ponente. Además, celebrado de vernos. Carmen ha estado en todas las ponencias de todas las que hemos realizado y, por supuesto, no podíamos dejar que hiciera una pregunta, así que vamos a esperar al ponente. Había un detalle, yo aprovecho mientras que entra, es una anécdota que me contó el pobre Enrique Álvarez, que falleció hace poco, miembro de la Comisión de Honorarios, de un letrado también muy conocido, que ya falleció también hace años, que sobre una negociación entre letrados y hablando entre ellos, pues decía, mi cliente dice, digo, mi cliente no dice nada. Y si mi cliente dice, ya se puede ir buscando otro abogado, ¿no? Eso era otra época quizás, no lo sé ahora, pero era una postura importante, ¿no? En cuanto a la dignidad de la abogacía. Lo que es cierto es que las negociaciones, cuando hablamos de negociaciones en el contexto de los abogados, lo que sí es cierto es que digamos como que hay dos negociaciones, ¿no? La negociación que entablamos con el compañero, que un gran porcentaje son casi telefónicas, aunque cuando la cosa es compleja, bueno, nos vemos en el juzgado tal y ya nos conocemos personalmente y negociamos en el juzgado. Y luego ya en la segunda, que quizás sea, no sé, yo creo que un poquito más excepcional, es cuando ya tiramos de los clientes y decimos, bueno, pues vamos a reunirnos con los clientes a ver qué acuerdo alcanzamos. Son esas reuniones tensas, difíciles, que viene el cliente con su pareja, con su familia, etcétera, pero que muchas de las negociaciones hay que prepararlas pensando en hacerlas con el compañero contrario. Es más difícil todavía, quizás. Es decir, a solas. Porque ahí ya no entra solamente el componente de negociar bien, sino también entra mucho, por ahí se estaba preguntando, ¿no? La ascendencia que puede tener un compañero con más antigüedad, con más experiencia, con más reputación. Todas esas cosas parece que no, pero influyen mucho en una negociación, ¿no? Frente a la negociación del abogado con el cliente al lado. Que ya también cambiamos nosotros un poco en la forma de actuar, porque nos condiciona mucho también la relación con nuestro propio cliente, ¿no? No sé si, ¿tú qué opinas, José Manuel? Pues mira, yo en cuanto a mi experiencia, la compañera que habló antes sobre el contrario, el compañero pleitista, es importante, es importante. Me ha ocurrido ya varias veces que no hay manera de llegar a una negociación, incluso teniéndola en la mano. No se sabe por qué. Algunas veces son problemas personales de Bueno, estamos en un final. Creo que es un buen momento para terminar la charla de hoy. No darlo por terminado, ¿no? Sí, Bueno. porque... Bueno, pues nada, pues entonces... A ver, Oscar, disculpa a todos, pero que es que el pobre José Luis está intentando entrar como sea, porque es que se le ha ido el internet, la luz y todo, y que disculpe, bueno, no sé si llegará a entrar para despedirse, pero bueno, a ver si da tiempo. Yo lo que tú digas, esperamos. A ver si, ha entrado. José Luis, ¿eres tú? Sí. Hola. Sí, soy yo. Ahí Mira qué estamos. bien. Hola, soy yo. Sí, José Luis, te escuchamos. Vale, ¿y me veis? ¿No? No, pero por lo No. menos te escuchamos. Vale, bueno, pues lo siento de verdad porque, bueno, no sé, yo creía que había apagado la luz, pero se ve que debo de deber unos cuantos meses, no sé. ¿Cómo que José Manuel? Vale. Bueno, quedaban un par de preguntas, Vale. incluso algunos compañeros se han animado. No te vemos, José Luis, no sé si tiene algún problema con la cámara de vídeo, pero bueno. No, bueno, pero ¿se me escucha? Sí, perfecto. Te la vamos a hacer, ¿no? Decía que la compañera Carmen nos daba la enhorabuena y te felicitaba. Y además, Carmen y varios compañeros más esperan que haya una segunda ponencia. Ya estoy. ¿Me veis o no me veis? Pregunta Sí, sí, que vemos.
¿Me escucha, no, José Luis? Sí, ¿no? Sí, sí, te escucho, te escucho. Dice, cree que hay nueva fórmula porque ahora que no hay distancias cortas, habremos de mejorar o exagerar el lenguaje corporal. ¿Qué piensa? Creo que pierdo no poder acercarme. Ese es su pensamiento. Creo que sí, creo que vamos a tener que variar mucho nuestra comunicación. El problema del lenguaje no verbal es no confundirlo con el histrionismo o con el abuso de los gestos, de la gesticulación. El lenguaje verbal no es gesticular. El lenguaje verbal es usar adecuadamente el lenguaje verbal, no gesticular, no ser histriónico. Pero sí, vamos a tener que variarlo completamente. De hecho, está claro que tal y como estaba antes, tal y como estoy ahora, no puedo transmitiros lo mismo porque no tenía previsto cómo sujetar el teléfono, lo tengo cogido con la mano, estoy descolocado, no voy a transmitir lo mismo que estaba transmitiendo antes, está claro. Claro, vamos a tener que cambiar mucho. Silvia hace una pregunta muy parecida, realmente, porque habla de la nueva normalidad, entre comillas. Dice, ¿no nos será más difícil llegar a cualquier negociación si no nos vemos cara a cara? Y limitamos las compañías la comunicación solamente a llamadas, mail, etcétera. Pero ¿y por qué no nos vamos a poder ver? Claro, claro. La videoconferencia ahora se va a tener que imponer más que nunca. Eso sí, no podré tocarte, sentirte, escucharte, pero por supuesto verte, claro que sí. Verte y ver tus ojos, ver tus manos, ver lo que me dejes ver, por supuesto. Pero lo que pasa es que habrá que estar más atento. Pero sí. Es más, ¿qué pasa? Que con el teléfono no se... y nos hemos olvidado de la parte del paralenguaje, el tono, el volumen, la velocidad, claro que sí, también por teléfono. ¿Que es más complicado? Sin duda, pero también está ahí, claro que sí. Bien, hay alguna pregunta del mismo estilo, pero aquí una pregunta muy interesante del compañero José Ignacio, que si nos pregunta si eres partidario de realizar la negociación con el cliente presente o evitar que esté delante la conversación entre los abogados. A ver, esa es una pregunta, agradezco que me haga esa pregunta, pues sabía que alguien me la iba a preguntar. Y yo opino lo mismo. Evidentemente depende del asunto, pero yo prefiero que no estén. No es lo mismo un asunto de familia, no es lo mismo un asunto laboral, no es lo mismo llevar la empresa o el trabajador, no es lo mismo tener un tema de una liquidación de una herencia en la que hay encima de la mesa tensiones familiares, personales, más allá de la jurídica. No tiene una respuesta unívoca a esa pregunta, pero por definición no, prefiero que no estén. Eso es lo mismo que cuando los clientes van al juzgado. Hay muchas veces que si no llevamos bien preparado el asunto, tendemos a negociar y a ejercer en el juicio más para el cliente que para el asunto. Y eso creo que es un error. El cliente de alguna manera nos está haciendo que cambiemos la forma de funcionar porque lo tengamos delante. Si tenemos bien claro el asunto y tenemos creada esa confianza que se tiene que tener con el cliente no va a tener ningún problema en que vayamos. Sabe perfectamente, nos hemos entrevistado 1, 2 y 300 veces si hace falta con el cliente, pero el cliente no tiene que estar. El cliente no domina la técnica jurídica, el cliente no domina el asunto, el cliente te impide desarrollar una negociación técnica con un compañero que no tiene por qué entender. Es que la negociación la tienen que desarrollar los dos profesionales, o los 3 o los 4, los que haya en la negociación. Los clientes van a poner por encima de la negociación sus intereses personales a los intereses del asunto. Definitivamente, con todos los peros que le doy a esta pregunta, mejor que no. Tenemos otra pregunta muy interesante de la compañera Lorena. No me veo, no sé si estoy ubicado. Pero me escucha, ¿no, José Luis? No, sí, que no me veo yo. Que no la sé pregunta. Si estoy enfocando la cámara. Está bien. Está bien así. Se te ve bien. Vale. Se te ve, se te escucha, sí. La pregunta es, ¿cómo podemos negociar con un compañero que por edad o antigüedad parte de una posición emocional superior
que trata de imponer en nombre de su dilatada experiencia todas sus posiciones? Ya lo he dicho antes. No hay amigo grande ni pequeño. Muchas veces los compañeros de edad abusan de esa posición. Pero también es cierto que hay compañeros con 50 años que empezaron la carrera a los 45. A ver, en esto de ejercer, la experiencia se demuestra ejerciendo. Da igual, y además, como hablas de imponer su estado emocional, su estado de madurez, su estado de experiencia sobre el mío, no. Se va a imponer mi grado de preparación sobre el asunto. Y ahí voy a ver si realmente él, con sus 40 años de ejercicio, conoce más del asunto él que yo, él o yo. No hay más. Además, que no hay más, ni menos. Ahí, ahí José Luis ha dicho dos cosas durante la clase que aquí son. Una primera es lo que comenta, preparación, preparación, preparación. Caso de esto. Y el segundo, lo ha comentado también él, la asertividad. Es decir, aquí es donde es clave la asertividad. El saber decir las cosas, saber decir no, saber decir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros defendemos, sin molestar al otro ni sin tener preocupación de ningún tipo. Es decir, comunicarnos abiertamente con la otra persona, con independencia de toda esta antigüedad, experiencia que pueda tener, que nos va a imponer, lógicamente. Pero que si tú estás bien preparado, Sin entiendo duda. que, de hecho, generalmente las negociaciones son más sencillas con abogados que tienen mucha experiencia que con abogados que sean a lo mejor de tu mismo nivel si eres más joven, ¿no? Por lo menos a mí eso es lo que me ha pasado. Yo cuando era más joven y tenía negociaciones con abogados tal, la verdad que la forma de comportarse conmigo, no sé si era paternalismo quizás, pero solían ser mucho, mucho más abiertos, más flexibles, no lo sé. Esa ha sido mi experiencia. ¿Eh? Lo que sí es verdad que hay Es que algunos suele ser mucho más fácil. De hecho, además, eso si es. son buenos abogados, hacen la negociación más fácil. Mm, Cosa distinta sí, es que simplemente abusen de su posición supuestamente superior, que es distinto. ujú, El buen abogado lo es con 20 años y con 70. Bien. muy bien. Bueno, yo creo que hay alguna más. ¿Una ¿Todavía más? hay más? Sí, 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 sí. Bueno, no, porque José nos preguntaba las negociaciones que se hacen por teléfono, si sería más aconsejable verse en persona, pero creo que eso se ha contestado anteriormente, Sí, ¿no? sí. Mm. Aconsejable verse en persona, está claro. Bueno, pues Sí. aquí hemos llegado, todo el mundo nos da la enhorabuena, todo el mundo pide segunda sesión, ¿eh? Yo creo que ha sido un éxito y le paso a Óscar para que cierre el Mm. acto. Bueno, pues Gracias, nada, José Manuel. Gracias, María. muy brevemente, como se dice en estos casos. Nada, José Luis, enhorabuena, muchísimas gracias. La verdad que ha estado muy bien, estoy viendo el chat y lo corroboro absolutamente. Se pide a gritos la segunda sesión, que ya está concedida, la vamos a hacer. Y bueno, destacar simplemente que ha demostrado José Luis ser un gran comunicador, no solamente cómo ha transmitido el mensaje, sino las herramientas que ha utilizado, las diapositivas que ha utilizado, los contenidos que ha utilizado en las herramientas, diapositivas, el vídeo, todo muy animado, muy bien, con un lenguaje sencillo, claro y directo, y la verdad que nos ha tenido prácticamente una hora y media entretenido y se nos ha pasado volando, ¿no? Con lo cual, nada más que felicitarlo y agradecerle también sus palabras al principio, que se ha pasado de la raya, pero bueno, ya hablaré yo con él ahora en privado. Y nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y os invito a suscribiros, si no lo estáis, a la sección de habilidades profesionales, porque es una sección innovadora en el colegio, nueva y que realmente puede aportar mucho. Y aquí tenemos la prueba más evidente. Así que muchísimas gracias.